La leyenda del baloncesto venezolano, el gran Pedro Marrero. Buenas noches. Buenas noches, Gabo. Un placer estar aquí en tu espacio deportivo y bueno, hablar de lo que nos interesa, que es el baloncesto. Exactamente. Esa es la idea, esa es la idea. Qué gusto, es un placer conocerte, Pedro. De verdad, he crecido escuchando de la leyenda, del crack, que prácticamente no hay dato que el Señor no tenga a mano, y por fin hoy Dios nos da esta dicha, esta bendición de poder estar conversando y conocer un poco, porque sé que mucha gente también quiere conocer y saber, porque si hay alguien que sabe baloncesto, es usted, maestro. Bueno, desde hace 50 años, 1976, por accidente, para que veas lo que son las cosas, yo fui para un juego en el Teodoro Gubaira, en Valencia. Un juego entre Panteras de Táchira y Legisladores de Carabobo. Yo no sabía, yo nunca en mi vida había ido a un juego de baloncesto. Yo no seguí los 2 primeros años en la liga porque yo no sabía que existía. Yo no sabía nada de baloncesto. Pero ese día fue como decir un flechazo, porque yo vi jugar a una persona ahí que hacía filigrana, se metía la pelota entre las piernas, robaba balones, cogía para acá con la pala, pasaba, la clavaba, hacía desastre, pues. Verga, lo primero que yo hice, mire, ¿cómo se llama ese negrito que está ahí? Ajá. Que estoy hablando del Mago Sanchepa. Crack. Prácticamente desde ese día yo me interesé en este deporte. Eso fue yo viviendo en Valencia. Un año después, en 1977, yo me mudo para Caracas. Y ahí fue cuando en realidad yo empecé a seguir esta liga. Me iba para el gimnasio de La Vega, el Teo Capriles en La Vega. Ahí vi cantidades de jugadores, cantidades de técnicos, yo hice una gran amistad con un señor que se la pasaba ahí de fanático, que después fue que me enteré quién era. ¿Quién era? Un señor humildemente llamado Gastón Portillo. Otra leyenda. El gimnasio lleva su nombre, y yo no sabía. Mi madre. Y me pongo a hablar con el señor, y cada vez que nos iba para el juego, un día que yo pregunté, señor, ¿quién es? ¿Y tú no sabes quién es ese? Yo le digo, no, pana, no sé quién es. Después seguí la historia de ese señor, le hice una amistad que en paz descanse, una muy, pero muy gran amistad con ese señor. Y bueno, y seguí su historia, la he publicado, bueno, pero son cuestiones esas que pasan como sueltitas, pues. Pero bueno, mira, ahí llegué yo a ver a jugadores, por decirte, nombrarte alguno del Caracas, como Bill Collins, Chuy Cojo, el padre de John Cojo, que jugó después con Bucanero. Ver a jugadores criollos recién salidos del cascarón. ¿Cómo quién? Ahí. Bueno, como yo vi cuando Gustavo Massa debutó. Ah, bueno, ya tenemos. Ahorita ya te iba a decir, ya poco vamos a invitar a Gustavo, pero te quería dejar terminar. Que se está repulsando. Termina el comentario para hacer la invitación a Gustavo y que entre allí. Bueno, mira, para mí fue como un gusanillo, una enfermedad, lo que me produjo a mí el baloncesto. Lo que yo nunca pensé, Gabo, era que yo iba a escribir esta historia, pues humildemente lo he hecho, me he dedicado a esto gracias a que hice una grandísima amistad con el señor Leonardo Rodríguez. Ajá. Y yo le pedí permiso una vez hace más de 30 años para meterme en el depósito de la liga. Bueno, mire, hay que gustarle esto, porque si cualquiera se hubiese metido a hacer lo que yo hice en la liga y se va corriendo.
cuando yo vi aquellas cajas, y lo voy a decir claro y raspado, pues, podridas, aquellas planillas casi que amarillentas, hediondas, porque tenían tanto tiempo guardado y nadie se ocupaba ni tan siquiera de saber que esto estaba ahí. Y cuando yo empecé a sacar todo eso, bueno, eso fue gracias a Leonardo, lo repito, y que él me puso una computadora a la orden. Entonces yo sacaba lo que a mí me interesaba. Yo me interesé por escribir el récord completo de la divisa Caracas, porque era con la que yo trabajaba. Pero resulta que yo, cuando estaba ahí adentro, yo dije, no, porque yo cuando terminé de hacerlo del Caracas, dije, ¿por qué no puedo hacer lo demás? Claro. Y sin decirle nada empecé. Yo le mira, Leonardo, ya yo terminé con el Caracas, pero yo, no, eso es tuyo. Eso yo no tengo que ver nada con, yo no sé ni qué tú estás haciendo. Me decía él a mí. Bueno, yo llegaba a las 7 de la mañana, un ejemplo, yo sabía qué hora llegaba él a la liga, yo estaba ahí antes que él llegara. Abría la liga y yo me metía para allá. Yo me llevaba mi comida, a veces ni comía. Pedro, ¿dónde estaba esa sede? ¿Dónde quedaba? Cuando la sede quedaba, porque ya eso también lo mudaron, en el Rosal, en Caracas, pues en el edificio Venezuela. Eso ya tiene 2 o 3 años que se mudó eso de ahí. Ya estoy viendo aquí a mi Panagú. Buenas noches, Gabo. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Placer conversar contigo, Pedro. Gracias. Bueno, entonces, Leonardo, cuando me autorizó para eso, lo único, sí me pidió una pequeña condición, y era que él fui a una librería con él, que quedaba abajo en la liga, empezamos a sacar carpetas y carpetas, eso es, de aquellas que se parecían un acordeón, ¿te acuerdas de esas carpetas? Claro. Y ahí empecé yo le sacaba todo el material y yo se las iba recopilando equipo por equipo. Yo le dejé eso pepiadito, no como cuando yo lo conseguí, que vuelvo y te repito, tú sales corriendo de ahí. Porque hay que tener amor, pasión para hacer eso. Pues. Y eso fue el empeño que yo le puse. Después Leonardo me puso un remoquete que él decía, mira, dice que la burra es negra, es porque tiene el pelo en la mano. Porque cada vez que yo le decía, mira, Leonardo, este récord no es así, esto es así asado. Entonces yo empecé a organizar todo eso hasta el sol de hoy. ¡Wow! ya vamos a entrar más en detalle sobre eso, pero bueno, Gustavo, disculpa, no quise interrumpir a Pedro y no te di la invitación de una, pero es que el cuento estaba bueno. No, está bien, yo estaba escuchando. Entró el hombre con todo, interesante, de una vez yo. Mira, Pedro, ya que estás hablando de los inicios de la liga, yo quisiera que tú le contaras a la gente, porque Pedro fue el que llevaba la estadística en los juegos de cocodrilo. Y para esa época se llevaba una estadística que yo creo que el único equipo que la llevábamos nosotros. Yo creo que tú le cuentes a la gente, porque Pedro tiene una planilla súper grande. Y ahí llevaba todos los momentos del juego. Que eso nos servía a nosotros, a los entrenadores, para ajustarnos sobre todo en la ofensiva y en la defensa. Entonces ya puedo, Pedro, que tú le cuentes a la gente lo que tú llevabas en los juegos. Pero esa planilla tiene una historia, ¿no? Resulta que cuando a mí me asignan como el estadístico de la liga, del equipo, yo lo que era el operador, para que mucha gente, si no lo sabían, yo era el de radio, del circuito de radio, el operador era yo. Y entonces yo elaboré una planillita que gracias a Elio Vinacci, que era el encargado de llevar las estadísticas del cocodrilo, él me hace una planillita y por ahí yo empecé a llevar que si los rebotes, las asistencias, esto y lo otro, pues. Entonces, para hacer el cuento corto, un día fuimos por una reunión, Germán Chiquitín Etegui, el señor José Castro y yo, y
y veo que alguien está saliendo de la oficina, yo lo saludo y yo le pregunto, ¿qué haces tú por ahí? No, es que José Castro anda buscando un estadístico y me llamó a mí, yo de eso no sé nada. Y cuando el tipo se va, yo le digo al chiquitín, mira, vamos a entrar a esa reunión, pero tú le vas a decir a José Castro que ya tú tienes un estadístico. Y él me dice, ¿quién es? Yo. Como que tú. Yo le dije, sí, yo soy, yo mismo. Yo no, que no busque más nadie, que yo soy mismo. Y entonces vamos para la reunión, vaya, mira, tú vas a ganar hoy 2 bolívares, el otro va a ganar 4. Y entonces él le pregunta de repente, mira, José, ¿qué andas buscando un estadístico? Y yo le digo, sí, porque Helio Vinacci se va, no sé qué cosa. Ah, yo te tengo uno. Y el chiquitín le dice, ¿cómo que uno? ¿Quién es? Este que está aquí, Pedro Marrero. Bueno, el primer sorprendido fue él. Le dice, Pedro Marrero. Dice, sí. Yo le dije, sí, José, yo mismo soy. Vale, conversamos, hablamos. Lo primero que me dijo fue, después ajustamos el sueldo. Le dije, bueno, no, a mí el sueldo lo podemos ajustar después, pero yo quiero ser el estadístico del equipo. Esa noche me fui para la Cachucha, porque ahí entrenaba Cocodrilo, y me consigo con Bruno D'Adesio, que era el asistente de Mai Han. Esto fue temporada 1993, ya veníamos a ser campeón en el 92. Cuando llegó allá, lo primero que me dice Bruno en su dialecto italiano, ¿cómo que tú eres el estadístico? No, tú no eres el de la radio. Le dije, sí, pero yo. Bruno se puso conmigo a decirme, esto es una asistencia, esto es un rebote, esto es esto de esta manera, y él me da una planillita, que es la que para hacer el cuento para poder llegar a la planilla que habla Gustavo. Cuando él me da esa planilla, yo empiezo a ver y digo, no, pero esta planilla yo la puedo modificar. Tranquilo, pa. Yo me fui para mi casa y un día me levanté a las 7 de la mañana, agarré, yo no era, ¿cómo se llama esto que hacen filigranas con la computadora y lo que existe hoy en día? Pues agarré una tijera y una pega y empecé todo así. Esa planilla quedó demasiado grande, pero así lo hice. Un día un fanático me dice, Marrero, ven acá, ¿qué pasó? ¿Tú no tienes una copia de esa planilla que tú llevas ahí? Y yo le digo, sí, y se la di. Como a los 15 días se pareció el señor con aquella broma, pero lo más hermoso posible que pudo haber hecho. Y llego y cuando el primer juego de la temporada me aparezco yo con mi planilla nueva. Aquí, ¿qué pasó? Que se me están... ok, ya vi, ok. No, fui yo que toqué. Bueno, esta planilla, para llegar de Gustavo, para el término de Gustavo, yo empecé a trabajar con Mai Han, con Carlos Gil, con Cordobé, con Johnny Fernández, con y por haber. Y cada uno me decía a mí, mira, pero agrégale esa planilla a esto, agrégale esto. Y yo solo hacía. Todos los años yo modificaba esa planilla a razón de los entrenadores. Mira, que hay falta la ofensiva del otro equipo. ¿Cuántos daños nos hacen cuando entran a la pintura? ¿Cuánta asistencia hace el otro equipo dentro del aro? Todo eso se lo agregué yo a esa planilla. Y así quedó para la historia, para la planilla esa que después, como dice Gustavo, le servía para llevar el trabajo del otro equipo que le hacía el daño al nuestro. Sí. Cosa de la vida, ¿verdad? Y se está usando hasta ahora, capaz, con mucha tablet, mucha vaina, pero la base es no. Esa. No, ahora no se usa, ahora usan la tecnología, pero la información no es la misma. No es la misma, Gustavo, no es nada. La esencia del juego se ha perdido. Total. Lo que es en verdad el juego, eso se ha perdido. Lo digo públicamente porque es así. Déjame quitarme esta chaquetica porque me dio calor. Tranquilo, pues esté cómodo. Es así. La esencia del juego interesa. Es que yo creo, Gustavo, que a los entrenadores de ahora como que no les interesa nada esa información porque yo no veo que se la. Lo que pasa es que ahora hacen el scouting, lo hacen con video. Entonces, entre comillas es más fácil, pero hay información que lleva Pedro que no se lleva en los scouting. Por ejemplo, ¿cuántas veces atacan por el lado derecho? ¿Cuántos rebotes nos cogen
rebotes largos, cuántos este jugador cae en últimos minutos, si le dan foul, cuántos tiros libres mete, cuántos falla, todas esas cosas. Pero esa planilla sirvió tanto, Gabo y Gustavo, que un día estamos en Maracay y yo noto algo que pasa con un jugador nuestro. Cuando se iba para, como le dicen a la cuevita, cuando iba por el lado derecho, las metía todas, pero cuando le tocaba que ir por el lado izquierdo, las fallaba. Ni una. Y empiezo yo y le digo al entrenador, mira, ¿qué está pasando una cosa? Y me dice, sí, Marrero, sí, así. ¿Y quién es? David Díaz. Imagínate, David Díaz metió 1550 triples en este país. La leyenda. En esta liga. El tercer mejor anotador el segundo, después de Víctor David, de esta liga. Pero en ese momento yo no le noté esa falla. Y él mismo después se dio cuenta y me dice que, oye, tienes razón, Marrero. Y después él empezó a trabajar con esa zona. Y eso fue a raíz de esa bendita planilla que de paso yo creo que si te da una copia, no sé dónde está. Mira, Pedro, échale cuento a Gabo cuando estaba Jan Martínez y estaba pendiente de las estadísticas que para su doble. ¿Quién? ¿Jan Martínez? Sí. Tú sabes cómo habla él. Era chiquito. Todo le llevo yo. Yo le decía, mira, esto y lo otro. Tú me estás robando. Yo me estás robando todas las noches. Todas las noches Jan Martínez hacía doble. Jan Martínez dejó un récord en Cocodrilo de 35 doble consecutivos con el equipo. ¿Verdad? Todo esto te lo estoy diciendo de memoria, no lo estoy viendo por ningún lado. Yo te creo. Dejó 222 doble en la liga. En la liga. Dejó con Cocodrilo 2 triples dobles, cosa que hizo en estos días, entre sábado y domingo lo igualó Luis Montero con la ventaja de que lo hizo consecutivo, sábado y domingo. Jan Martínez lo hizo un año y después el año siguiente hizo el otro. Pues. Claro, pero todo eso. Y Luis es posición diferente ya en la posición. Pues, claro. Para allá era más fácil. Es más fácil. Porque ya con este tamaño, jugando allá abajo y lo que hacía era, y esos brazotes que tiene, le era más fácil porque cada rato parece una aspiradora, como es que le dice Fermín Pérez, la mano negra, levantaba esa mano y agarraba esa pelota con una sola mano y la bajaba. Y incluso la agarraba así y se le enseñaba a los demás jugadores en la cara, como diciendo, venga, quítamela pues. Y cosas así. Lo de Luis Montero es más un juego afuera que un juego interno, pues, como usted dice. Sí, mira, sí. Yo tengo una tremenda anécdota con este pana que está aquí al lado mío, que yo lo estoy viendo aquí en el cuadrito. Sí, Gustavo. Que esa más nunca en la historia de nuestro baloncesto va a existir. Porque ya no existe esa condición, ya no existe en la liga. Cuando había aquello que se llamaba el salto entre dos, no era nada más que para sacar el salto entre dos cuando se iniciaba el juego. Cuando había un problema de un balón dividido, te había que saltar desde el sitio de donde se había presentado el problema. Porque no está la flecha ahora, como ahora. Sí. Como ahora, esa flecha eso no existía. Bueno, el salto entre dos, Gustavo de 1.96, contra el que peleó con él el balón, mide, porque ya está vivo, 1.77 cuando mucho. Tú estás viendo esa ventaja, ¿no? Claro. ¿Y tú sabes dónde fue? ¿Dónde fue el salto entre dos? Debajo del aro. El salto entre dos. Gustavo de la viveza que vio con quién iba a saltar, que tremendo pana tuyo, de él y mío. Él estuvo aquí en el programa. ¿Quién? Sí, bueno. Silverio. Viene. Y Gustavo agarra y salta y le da una cacheta a la pelota y la pelota entró. O sea, anotó 2 puntos de esa manera. El árbitro, que creo que era José Luis Puerta, y la pelota vale. Todo el mundo se volteó para todos lados. Pero entonces después del tiempo, yo le pregunto eso a Gustavo y me dice, no, él no lo iba a hacer, pues con el que yo vi que iba a saltar. Y viendo el aro,
Yo lo que hizo es cachetearlo, estilo voleibol, así. Lo que hizo fue darle un toquecito y la pelota entró. Porque es que el salto de entrado fue debajo del aro. No que si. Que ya tiene el tiro libre, pues. Donde estaba el tiro libre, ahí se vio. Esa jugada más nunca se va a ver a los esto porque ya no existe. Ahora lo que hay una flechita, tú para allá, el otro para acá, y cosas así. La ley de la determinabilidad. Silverio. Gustavo, ahí enviaron un mensaje, si querés, podéis leerlo. ¿Dónde? Ahí dice Néstor Aguilar. Ok. Lo conozco desde que yo era un niño, desde que los 70, cuando la Liga Especial era del circuito radial, sí, Pedro. Sí, Néstor Aguilar. Claro. Pedro, de la Liga Especial de Caracas, ¿qué importado dejó buenos números? Va la pregunta de otra manera. ¿Cuál importado no dejó nuevos buenos números? Okay, bueno. Eso era otra época. De la Liga Especial. Era otra, ¿cómo te digo? Algo normal en aquel entonces. Hoy en día se vería algo netamente anormal para lo que hoy en día se juega. Importados como San Chepal cuando era importado, ¿no? Después pasó a ser criollo. Mira, para mí, Gustavo y Gabo, y a todos los que nos estén viendo y oyendo, para mí el mejor importado que pasó por esta liga antes, hoy y mañana y después y cuando vuelva otra vez a nacer, se llama Alfonso Ole Smith. La Pantera Rosa. No, ese señor no tenía padrote. Te jugaba de afuera, te jugaba de adentro. Si veía que la candela, si lo de la gaviera que metes en la candela, coger rebote, ese se metía ahí. Si lo que tenía que hacer era lanzar un triple de la mitad de la cancha, te la metía. Si lo que había era que darle un tapón al más pintado, eso lo hacía. Si tenía que driblar la pelota de aro a aro, eso lo hacía. Ole Smith fue fuera de serie en esta liga. Todavía hay números de él ahí que nadie se los va a batir. Ole Smith dejó aquí más de 10,000 puntos. Ole Smith dejó aquí más de 500 bloqueos, 2,000 y pico de rebotes. No, eso no es bruto. No, esto no tiene padrote. Después vinieron uno, vinieron otro. Pero no como este. No. Y habían jugadores buenos. Gustavo jugó con uno de ellos como Bill Collins. Bill Collins era un fuera de serie, pero Bill Collins delante de Ole Smith, había que decirle, señor, te va a llevar la batuta. Cualquiera. Mira, Ole Smith ahorita en este baloncesto no tenía marca. Nadie tenía marca. Sí. Todos los días hubiese metido, bueno, sin aquel entonces lo hacía, ahorita más ligero. Mira, yo por aquí tengo otra anécdota. Claro, dale. Pero ya como operador, o sea, fue antes de lo de esto que te... Ajá. Parque Miranda, en el Parque Miranda, en aquel entonces, cuando se mudan la Pantera en 1986, de Lara para Miranda, en los circuitos de radio no se transmitía como después se le idearon de que la primera fila de la tribuna le dejaban eso a la gente de prensa. No. En aquel entonces había que transmitir dentro de la cancha. Entonces, yo estoy chequeando mi transmisión con los audífonos puestos. Está narrando André Osorio, comentando Rubén Mijares. Los comerciales eran de Silvio Vargas. Y yo era el operador humildemente, pues. Bueno, se presenta un problema en la mitad de la cancha donde yo estaba sentado. Y yo lo dije para mí, no fue para que el árbitro de la actitud lo hiciera, pero yo lo dije para mí, pero si eso no es foul. Te estaban marcando Pedro Conde y el Caco. Los dos estaban ahí, tú sabes, forcejeando para allá y para acá, y la pelota sale, pero el árbitro canta un foul. Ya te dice quién es el árbitro. Y el árbitro, cuando yo, todo aquel, así como estás tú ahorita, Cabo, todo aquel que tiene audífono y está oyendo otra cosa, pero cuando habla tiende a gritar, porque no está oyendo lo que está pasando alrededor de él. Bueno, eso me pasó a mí, pero si eso no es foul,
Pues el árbitro se voltea y ¡pi! ¡Tú para afuera! Y paró el juego y me botaron del partido. A mí me botaron del juego. Y entonces Andrés Osorio va a hablar con él y dice, mira, pero es que tú no lo puedes votar él, si él es el técnico de la emisora. No tengo que ver con eso, señor, me faltó el respeto. Bueno, yo tuve que agarrar los aparatos de radio, la consolita, broma, dejarlos allá afuera. Yo creo que yo fui el que inauguré eso, porque la gente me abrió un espacio dentro de la tribuna para yo sentarme ahí. El árbitro fue mi gran amigo, que en paz descanse, porque después de eso hicimos una amistad, pero increíble. Elías Cuqui Ochoa. Cuqui Ochoa, de Maracay. Como yo era el operador de radio, yo trabajaba en Radio Rumbo. Al día siguiente me toca la emisión de Meridiana del noticiero, un día sábado, y ahí acostumbraban a hacer anécdotas. Entonces fueron a buscar la cinta, porque ahí en Rumbo te hacían una cosa muy buena, que grababan todos los eventos deportivos. Agarraron el pedacito ese de cuando paran el juego para votarme, y Andrés Osorio dice, acaban de votar a Pedro Merrero, esto, lo otro, nuestro operador, y lo peor del caso es que se tiene que ir. Bueno, a eso le hicimos un montaje con aquella canción del Gran Combo, ¡pa' afuera! ¡Pa' la calle! Todo esto se le hizo un montaje. ¿Y cómo es que se llama el árbitro? El Cuqui Ochoa. Y aquel chalequeo, hermano. Bueno, que como a los 3 minutos estaba sonando el teléfono y era Cuqui Ochoa. Mira, vale, por favor, díganle a esa gente de Radio Rumbo que me la saquen, vale, porque coño, me están echando a perder mi imagen. Bueno, a raíz de eso yo hice una amistad increíble con Cuqui. Pero una pregunta, pero ahí dio el técnico, me imagino Cocodrilo, ¿no? No, ¿a quién? Bueno, en ese era... ¿A quién le sumaban el técnico, decís vos? No, a mí es que no me metieron técnico, él paró el juego y me dijo, tú estás votado. Yo creo que con eso no existía eso, porque es que era una pelota que fue para afuera, que salió pues de la cancha. Okay, sí. Y él cantó el foul, pues yo le dije, pero si eso no es foul. Creo que el foul se lo metió él a Pedro, cuando transmitía con Pantera, con Caco que estaba con es el que, según él, agredió el foul contra Pedro Conde, que con eso del Caracas se llamaban estudiantes del Caracas. En el año 86, sí. Sí, año 86. Venían de ser académicos. Bueno, es otra historia de todos los nombres que ha tenido el Caracas. Sí, ¿no? Y bueno, y entonces, mira, el Caracas se llamó del 74 al 79 ahorrista. Ahí, cuando se llamaron así, ahí fue donde arrancó Gustavo. Después, Gustavo se quitó casi todos sus uniformes. En el 80, el equipo pasó a llamarse Retadores. Retadores, un solo año, porque ese Retadores era el abreviado de los nombres del dueño, que el dueño era de una fábrica de colchones, que hacían los resortes, y entonces la gente en el público también le decían los resorteros, por la cuestión de que el dueño era el dueño de los resortes de los colchones, eso que le ponen a los colchones. Sí. Esa era la fábrica que tenía. Bueno, al año siguiente, al 81 y al 82, ese equipo se llamó Telefonista, porque lo patrocinó la CanTV. La CanTV. 83, 84, ahí hay otra anécdota que creo que tú la contaste, pero para refrescar la mente, pero el 83, 84 se llamaron Academia, que por ahí hay un juego donde Gustavo ya lo dijo, pero es así, que se hizo en un estacionamiento en San Martín, porque el equipo que patrocina en un postel, porque el equipo de Marino, hoy en día se conoce como Marino, se llamaron Carteros en aquel entonces, y eran los patrocinantes mayoritarios de ese equipo. Bueno, del 85 al 86 fueron Estudiantes. En el 87, cuando yo empecé a trabajar con el equipo, se llamaron Lotos. Del 89 al 90 se llamaron Halcones, y después se llamaron Cocodrilo hasta el sol de hoy. Cuando el equipo que más nombre tenía en la liga. Eso y los Toros.
Los toros de los toros, todo el mundo dice los toros. Ese equipo llevó cualquier cantidad de nombres. Ellos arrancaron como Toyota, después fueron Banqueros, después fueron Taurinos, y después fue que se convirtieron en toros desde el 87 para acá. ¿Cuántos años trabajaste con Caracas? Yo 33. Desde ese 87 que fui operador hasta el 2022, que es cuando me sacan del equipo y a mí me pasan para la liga. Yo soy el estadístico oficial de la liga. A partir del 2000. Exacto, estoy trabajando ya directamente con la Superliga. Exactamente, así mismo es. Ya después que me dicen, mira, ya no te necesitan en Cocodrilo, pero aquí sí te necesitamos. Entonces... Pues llegó la era de la tecnología. Sí, claro. Mira, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Para seguir hablando. Dale hasta que se descarguen los teléfonos. Por aquí tengo un cargador, por si acaso. Dale, tranquilo. Este es tuyo. Bueno, mira. La otra que anoté por aquí fue esta. Estábamos sentados en plena banca de Cocodrilo. Un juego en Parque de Naciones Unidas, Cocodrilo, Guaros de Lara. En Guaros se aparece un muchachito. ¿Y dónde salió ok. Ese muchachito empezó a meter triple, doble, asistencia, la tiraba aquí, la tiraba para allá, la pasaba, hacía desastre. Y bueno, ¿qué es esto? Y entonces yo agarro y lo digo para mí, pero con la mala suerte que en ese momento va pasando Néstor Salazar por mi frente. Yo me acuerdo de eso ya. Como dicen en Maracaibo, por el frente mío. y digo, para mí, pero en voz alta. Coño, pero es que aquí no hay nadie que le dé un coñazo a ese carajito y lo siente ahí para que deje de estar haciendo desastre. Y se ha volteado Néstor y me dice, mira, eso no es trabajo tuyo, ese no es tu problema. Para eso tengo unos asistentes aquí para que me digan eso. Mira, yo me quedé así como tú cara que tú pusiste ahorita, así hice yo. Como a los 2 minutos, o qué menos, en 1 minuto, pues alguien de los jugadores nuestros se metió en problemas de foul. Y yo ahí sí me aproveché y lo grité, mira, ese lleva yo no sé cuánto foul. Ahí vino Néstor y me dice, ese sí es tu trabajo, decirme cuál es el que sale y cuál es el que entra, ¿no? Bueno, cuando al final, anteriormente, las planillas se tardaban más para elaborarlas que ahora, pues entonces yo estoy esperando a él, y Néstor está metido en la rueda de prensa de que hacen al terminar el juego, esto y la otra vez. Cuando yo voy pasando para el camerino, él sale, me dice, epa, párate ahí, yo quiero hablar contigo. Yo dije, nada, este me va a comer otra vez. Mira, lo que hizo fue darme la mano y me dice, mira, yo te formé ese peo ahí, pero fue para que mis asistentes se despertaran, y eso que tú hiciste, eso lo tenían que haber hecho ellos. Y yo le daba, bueno, Néstor, gracias, y yo no. Bueno, fue una anécdota que a mí nunca se me va a olvidar de ese momento, pues. No. Mira, yo tengo otra aquí, que esta sí es cómica para mí, pues. Anteriormente yo tenía que entregarle, vamos a hacer el simulacro, una planillita, yo elaboraba una planillita y yo tenía que ir puesto por puesto a los jugadores y entregarle lo que ellos habían hecho en el juego. En una de esas yo se la entregué a un gringo. Y cuando el gringo empieza a ver aquello, lo primero que dice que fuck you, motherfucker, no sé qué cosa, empezó a hablar y enseña, y agarrado la planilla así, y ¡ping! Y me la pegó por el pecho. Y yo me quedé así, ¿qué es esto? ¿Cómo iba yo a pelear con ese señor? Primero no lo íbamos a entender hablando, yo mentándole la madre a él, no lo íbamos a entender. Segundo, que hay una pequeña diferencia, pero así. No mucho. Yo mido 1,80, ese animal medía 2,8 metros y pesaba como 220 kilos. No pela. Un monstruo. Pero ¿tú te acuerdas, Gustavo, de Marta Bryan, la gringa que era la que traducía? Claro, fue la gerente Cocodrilo. Esa cuando
eso, esa se tragó este gringo, lo vomitó, le digo de todo. Y después salió Rostin. Rostin sí se encaró con el gringo. Y después, el tipo después al día siguiente me dio disculpas, me dijo coño, que lo perdonara, pero tomar como a los 2 días lo votaron, porque era muy malo. El gringo se llamaba Ted Jeffrey, por cierto. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se llamaba? ¿O se llama? Bueno, yo no sé si estará vivo, se llamaba Ted Jeffrey. Eso sí me acuerdo de eso, pero mira, era un negrón 2 metros 8, una pared, una muralla. El tipo no demostraba lo que ese tamañote y ese peso en la cancha no era igual a Pero una pregunta, de todos los campeonatos, ¿cuál disfrutaste más? De Cocodrilo. Sí. Bueno, yo tengo uno muy aparte porque primero fue fuera de Caracas. Cuando uno lo hace como visitante, como que es más sabroso. Sí. Porque hay más unión, ¿verdad, Gustavo? Uno está ahí más junto. En cambio, con Caracas uno se va para su casa, el otro va para allá, y después nos volvemos a ver el día siguiente, que es una caravana. Entonces, no, ese día amanecimos ahí, que fue cuidado el del 2000. ¿Qué vas a decir? Yo sabía, cuidado con el que vas a decir, pero que todavía me acuerdo y yo creo que esto se va a acabar, se me está acabando la batería. Mira, el 2000, porque lo celebramos en el Hotel Maruma. Mira, oye esto, Gabo, en el Hotel Maruma no nos dejaban celebrar. Y de repente no sé quién convenció a quién y empezaron, y el hotel puso 10 cajas de cerveza, al día siguiente no quedaba ni una. Entonces, empezaron a salir botellas y botellitas y botellotas de todas las habitaciones, esto y lo otro. Mira, por aquí yo tengo esto. Bueno, yo sé que el último trago que yo me tomé ese día, cuando hice así para llevármelo a la boca, me lo eché encima y yo dije, yo como que me estoy rosado, mejor me voy a dormir. Ya eran las 5 de la mañana y el otro... No, ya, pero para que la gente sepa el del 2000, porque hay gente que no, a lo mejor no sabe. Claro, con aquella cesta inigualable de Neil Nylon. No, eso tiene valor. Mira, ese es un tipo, ese tipo, cuando llegó, él nunca jugó en el Naciones Unidas, para que la gente no sabe eso. Mucha gente muy poco lo sabe, ¿no? Porque Carlos Gil tenía una rotación que un día jugaba Gustavo, al día siguiente jugaba tú, o al día siguiente jugaba yo. Pues él tenía una rotación con los gringos. Y a él, de los 3 juegos que se dieron en el Naciones, a él no le tocó esta rotación. Entonces, nos vamos por Maracaibo y Gustavo en el local, en un salón de reunión, se termina la reunión, se llevan a todo el mundo a comer, y nos quedamos Carlos Gilito, y él me dice, Pedro, ¿qué opinas tú si esta noche hacemos un cambio? Yo le digo, ¿cuál cambio, Carlos? Para yo tenerlo para poderlo inscribir, porque a mí me tenían que decir los cambios, pero yo tenía que presentar una planilla. La forma de la liga, pues, en la mesa. Ya contigo, con el otro pasaba. Entonces, él me dice a mí, vamos a cambiar Carl Thomas por Neil Nylon. Y ahí es cuando yo le digo, oye, qué casualidad, ese tipo no ha jugado nunca en Caracas, porque él vino, primero jugó en Anaco y después jugó en Maracaibo. Él jugó los 2 primeros en Maracaibo, nos vamos para Caracas, y después jugó los 2 últimos también en Maracaibo. Bueno, hay una anécdota también con eso, porque hay en esa reunión un jugador que llegó al equipo fortuitamente y fue el más valioso de esa final, que fue Mario Donaldson. Mario Donaldson llega el Marino, exacto. Pero él llega a Naco. Pero Steven Jackson, el que estaba en la NBA, nos coció. Nos metieron una paliza en el 6º juego de 48 puntos de diferencia. Una golpiza, una coñaza desde que empezó el juego hasta que terminó. Bueno, al día siguiente nosotros estamos en el hotel, en la noche estamos en el hotel, toca viva de broma, y en el mismo hotel estaba Steven Jackson, palo y palo. Ok, al día siguiente vamos para el juego en el cilindro de Anaco, porque eso hubo un problema de marinos con el gimnasio La Caldera del Diablo, y ese año no se jugó allá. Bueno, cuando estamos en el cilindro,
Oye, mira quién llegó ahí, Mario Donaldson, pero Mario Donaldson no lo inscribieron, porque como Steve Jackson ese día que nos metieron esa paliza de 48 puntos de diferencia, el tipo metió 44, ¿cómo tú sentabas a un tipo así? Que metiera 44, no, mira, muchas gracias y te vas para tu casa porque mañana, porque ya no te necesito. Pero todo el que salía a marcarlo de Cocodrilo y llegaba a la cancha, lo único que decía, oye, ese tipo lo que huele es a caña, ¿vale? Lo que botaba, lo que jugaba. Bueno, ese día no metió ni 7 puntos, creo. Bueno, viene y Cocodrilo agarró y sacó ese juego de abajo, pum, y nosotros fuimos a la final contra Gaitero. ¿Cómo va a parar Mario Donaldson a Cocodrilo? De la manera siguiente. Como Marinos no lo iba a utilizar, Cocodrilo iba a buscar otro importado. Pero entonces, al hijo mío, uno que estaba hace rato chequeando la cosa cuando estábamos haciendo la prueba, sí. Se llama Eric, me dice, oye papá, ¿y para qué van a buscar otro gringo? Porque no se lo piden prestado a Marino. Pero la verdad que sí. Y yo no podía correr ni todavía tampoco, porque tengo un problema en una pierna, pero como pude llegar y veo que viene Carlos Gil y venía que en paz descanse Maruja, que va. Y le digo, ¿qué pasó, Pedro? Mira, Maruja, ven acá, porque tú no hablas con Domingo Ciriliano y le pides prestado a Mario Donaldson ya que no lo va a utilizar. Y broma. Se podía. Y Maruja me dice, uy, no, qué buena idea, ¿vale? Y van y hablan con Domingo Ciriliano. Domingo Ciriliano llama a Mario Donaldson y le dice, mira, la dama aquí presente, a la cual yo aprecio mucho, la quiero y le adoro, quiere hablar contigo y hacerte una propuesta. Y Pavi le dice, y él lo que dice, déjame pensarlo, y yo le doy una respuesta más tarde. Más tarde, como a las 2 horas, se apareció Mario Donaldson en el hotel con sus 2 maletas, dispuesto a irse con Cocodrilo, y mira cómo terminó el cuento, siendo el más valioso de esa final. Así son las cosas. Así fue ese cuento. O sea, mucha gente no sabe. Maracaibo le tiene que echar no es a Eri y al hijo tuyo, porque si él no te da la idea, Mario no va y hubiese jugado Neylon en las Naciones Unidas y no nos hubiesen jodido a nosotros como nos jodieron este día. Una cosa así, algo así. A Eric, hermano, ¿qué pasó? Yo le dije ese cuento lo conté yo después, en paz descanse, a Freddy Xavier, y me dio una cosa así como la que tú también estás diciendo ahorita, Marrero, no jodieron con toda la ley, porque es verdad que sí. Es que iba a hacer Mario Donaldson, montación otra vez en un avión y se fue a su casa, aquí se ganó unos buenos dólares, o sea, volviendo con una cifra, eso, a lo mejor eso fue lo que él iba a discutir con Maruja, ¿verdad? Mira, el Marino me contrató por tanto, ¿ustedes están dispuestos a seguir pagándomelo? Claro. No, el viejo que no hubiera gustado, pues el viejo Valentín, él no veía para los lados a la hora de gastar real con su equipo. Se notaba compasión. Ese vale tanto, no traigan. Pero ¿te acuerdas de la final en Marino en el 2013 que no nos dejaron celebrar tampoco? Ahí sí nos dejaron celebrar. Esa era la otra final. Es más, nos dieron una cena de casualidad, nos dieron en el hotel. En el hotel nos dieron en la cena porque nos tocaba, porque ya estaba contratado, pero después de la cena cada uno por su habitación y si tenía algo que beber, bébetelo ahí. Pero nosotros vinimos a celebrar en la carretera, ¿verdad, Gustavo? Nos tuvimos que parar por allá en una licorería. Bueno, allá hay dos licorerías hay por ahí, oíste. Una en el 2000, Maruja, cuando aterrizamos de Maracaibo para La Guaira, dice, mira, le dice el autobús, mira, métete para allá para La Guaira, pero nos metimos para el 10 de marzo y se paró en la primera licorería que vio y lo primero que dijo fue, pidan lo que quieran. Bueno, ese autobús lo llenaron de cerveza, ron, anís, whisky, todo lo que le dio la gana, ¿no? Para celebrar. La del 2013 pasó una cosa parecida. Cuando veníamos por la carretera nos paramos en una licorería y ahí Néstor le dijo, te va a ir a celebrar, compre lo que quiera. No, bueno, ahí ese autobús veníamos celebrando dentro del autobús. Nosotros nunca celebramos lo que le gustaba. De las 8 de la mañana. De las 8 de la mañana. 8 de la mañana porque salimos del desayuno. Esa rumba la metimos en el autobús. Sabroso. No. Estamos a Caracas. Y en Caracas, en la Plata Diego Ibarra, ahí estaban esperándonos con el público. Bueno, cuando el público se enteró que veníamos por carretera de Petare para acá, fue motorizado, carro, caravana, socorro. Y después nos pasamos por la Plaza Venezuela y de Plaza Venezuela para arriba, para la Diego Ibarra.
a celebrar. Es lo que yo te iba a decir, que yo lo siento casi esos dos. Lo demás, por lo menos del 92, yo no trabajaba con el equipo, sino con la radio. El del 2008, sí, lo celebramos, esto y lo otro. 2010 también. El 2010 fue que hicimos la caravana por el Paraíso, San Martín, y llegamos a las Naciones Unidas, que la gente está en las Naciones Unidas esperando. Bueno, esa caravana también tiene su cuento. ¿Te acuerdas lo que hacían los gringos? Los gringos se bajan del autobús jugado en la calle. Yo no sé si eso se podrá decir. Claro. Dilo. Taca, ve, pa' huele ahí, ve, y seguían y se rumba en plena calle. Eso no están con pasión. Los billetes. Los gringos. Sí. Los motorizados, pues, verga, mira quién está ahí, Calelio, el otro, el Maquini, el Torito, ¿ven? Eso gozaron como de lo lindo, hasta la policía nos escoltaba. No digo. No, pero fue una cosa bella, porque la gente salía, ¿verdad? Toda la avenida para cuando cogimos por San Martín, la gente salía de los edificios. Y sacaban banderas de cocodrilo, nos gritaban, nos tiraban hasta flores. No, mira, fue una vaina hermosísima. Esa también fue bonita, ¿verdad? No, eso es un recuerdo que quiero. Mira, te escuché hace tiempo hablar de algo y quiero que lo contéis aquí. El número 11 de Betelmí. Sobre el número 11 de Betelmí. Mira, estamos en Valencia. Y toda la pretemporada, el señor Luis Betelmí había usado el número 11. El 11 para acá, el 11 para allá. Yo elaboro mi planilla y yo no vi el 11 Betelmí. Cuando veo que salta Betelmí, que se me sienta hacia al lado para entrar a la cancha, lo veo que carga un número 15. Y ahí mismo llama a la Rigüiza, que era el aguatero, y le digo a Néstor, que hay un problema. ¿Qué pasó, Marrero? A este señor que está aquí, yo no lo inscribí con ese número, yo lo inscribí con el 11. Y si entra a la cancha así, lo primero que hace es que no me metió un técnico. Esto fue en el Fórum de Valencia. Bueno, Larry pegó una carrera para el camerino. Y sí, tenía el número 11 dentro de sus peroles, para decirlo así. Y lo sacó y se fue corriendo para allá. Le digo, quítate eso y ponte esta. Y así se quedó, con su número 11. Y después yo le di un consejo a él. Le digo, mira, Betelmí, número 11, lo usaron dos grandes figuras. Nada menos y nada más que el Hall de la Fama, Luis Aparicio, con el número 11, que lo tuvieron que retirar de todos los equipos habidos y por haber de la Liga de Béisbol Profesional. Y el número 11 lo utilizó Cal Herrera. Entonces, ese cuento después yo se lo eché a Cal Herrera estando ahí y me dice, ¿cómo vas a usar el número 11? Vale, coño, carajito, un negrito, que vos lo tienes tú. ¿Cómo habla él? Y de que ahí pasó esta anécdota con Luis y el bendito número 11 ese, hasta, bueno, él después Marino no lo pudo utilizar porque debe estar retirado por el brujo Víctor Mora. No, él no puede utilizar ese número en Marino. Después tampoco pudo usar el 15, después yo le puedo... ¿Qué es lo que tú tienes con el 15? Me dice, no, vale, que un amigo mío, un muchacho, y él murió, y eso televisaba el número 15, y yo le quise hacer un homenaje a eso, pues entonces por eso era el que tenía lo de la... Pero ahorita está otra vez jugando con Cocodrilo, carga su 11 en su Eso te iba a decir, tiene el 11 otra vez. Sí, pues, mira, otra que se me olvide. Se está cortando. Yo no sé si Gustavo estaba en ese momento en el equipo, pero mira, cuando muere el señor Guillermo Valentiner fue un 25 de febrero del 2010. Lo metieron un viaje. Okay. Bueno, Marino nos ganó ese día por 25 puntos. Aquella coñaza, aquella era el país. Bueno, al público, creo que en el tercer cuarto se fue ese Ignacio quedó pelado, pues. Verga, eso pasó porque lo que se suspendió el juego. Al día siguiente, sí, pero al día siguiente donde viene la anécdota. Yo llego como yo siempre llegaba temprano, yo tenía que anotar a la gente, ver qué cambiar, para que esto y lo otro. Yo veo que Néstor Salazar trama algo con el trainer, que era Chacha, Calo Sarmiento. Y yo veo que
abajo de donde del trainer room suben la camilla y la suben para el camerino. Yo, ¿qué hace esta camilla aquí? Y veo que a Néstor lo empiezan a vendar como que si era una momia. Y lo primero que me dice, ¿tú cargas un Sharpie rojo ahí? Yo le digo, sí, pásamelo para acá. Empezó a pintar la venda, empezó a pintarla. Y el equipo abajo haciendo el calentamiento y broma. Cuando había que recoger a la gente para irse para el camerino a recibir las últimas instrucciones, Néstor acostado en plena camerino, en la mitad del camerino, acostado. El primero que entró fue Calerio. ¡Hey, coach! ¿What happened? No sabían, pero así, como diciendo, ¿qué pasó? Después entraron todo el mundo lo que hizo fue reírse, y viene Néstor y dice, oye, vale, mira cómo me dejaron a mí con esa coñaza que me dieron ayer, vale, mira, ustedes no tienen lástima, ustedes no le dan lástima como me dejaron a mí, ustedes no van a hacer nada, ustedes no me van a defender. Bueno, al día siguiente fuimos nosotros los que le dimos una paliza a Marino al día siguiente de eso. Pero esas fueron las ocurrencias de la tanta que se ha creado. esa fue una historia. Está buena esa. No, vale. Nosotros tuvimos 3 muertes que nos perjudicó en el equipo. La del doctor, la de el hijo de McCleary, y la de, ¿cómo se llama? El que trabaja con nosotros, Cocodrilo, que se murió. José Manuel Vieira. Vieira, okay. Que se murió en pleno juego de un infarto. Pleno juego, era un juego también contra Marino. Kenny McCleary. Mira, lo de Kenny McCleary tiene algo anecdótico, algo triste, sí, y algo melancólico, para decirlo así. Kenny McCleary pasa por Sabana Grande y se consigue a una muchacha, y la muchacha la ve en inglés y él muy encantado, y la contrató como niñera, se la llevó para la Nauco Hilton, que esa era la niñera de sus hijos. Resulta que la muchacha parece que era problemática, parece que los estupefacientes no le eran extraños, y la muchacha agarra el teléfono y empieza a hablar con el novio, y los niños, entre los niños, ¿tú sabes quién estaba saltando en esa cama ahí, Gabo? Pues de los 2 niños que se quedaron, porque el otro se fue con ellos para el juego. Un muchachito llamado Trevor Ariza. Ese era hijastro de él. El hijo de él, sí. ¿De Trevor Ariza? Sí. Trevor Ariza. Bueno, ahí estaba él y el niño más pequeño. Ok. Parece que la muchacha hablando por teléfono ni cuenta se dio que la ventana estaba abierta. Estamos hablando de un piso 16. El niño se fue para allá, se fue por ir para abajo. Ok. Esa es la parte triste y melancólica. Cuando estamos en el camerino, llega la noticia, allá en pleno juego, ya salto entre dos, y entonces vienen y hablan con Paco Díaz. Paco Díaz, llámame a Clery para acá, que esto no puede jugar. Como que no va a poder jugar, le van a acabar, le informó ese pego. Dicen, mira, le pasó, mira, Paco Díaz se puso de estos colores, Paco Díaz le dio un ataque de todo. Agarra, llaman al gringo, lo meten por el camerino, le explican la cuestión al árbitro, el árbitro tuvo que parar el juego, ¿ves? Para ver qué era lo... Y suben con ese, mira, ese gringo cuando se enteró de eso en el camerino, lo iba a destrozar, agarró un perol de agua que quedaba ahí, lo batió contra la pared, la pizarra esa donde daban las instrucciones, se hizo añisco, ese hombre iba a acabar con... Cuando ese hombre llega al hotel, porque tengo que llevárselo en ese momento, lo primero que quería era matar a esa mujer. Segundo, al niño no lo encontraban. Al niño lo vinieron a encontrar eso fue a las 6 de la tarde, y el niño lo vinieron a encontrar con casi a las 12 de la noche, porque nadie sabía dónde había caído. Y es cuando a alguien que conoce el hotel dice, mira, nosotros hemos buscado al revés y al derecho, pero en la única parte donde no hemos buscado es por donde está el tanque. Y se van para donde está el tanque. Ahí estaba el niño degollado, vamos a decirlo así, porque no, mira, esto es una cosa. Pero lo peor fue también cuando él va para la funeraria, porque él lo velaron en una funeraria que está cerquita del estadio universitario,
Y ahí ese hombre ahí, la mamá, él se iba a volver más loco todavía cuando porque él no, porque no se lo permitieron verlo en ese momento en el hotel. Lo agarraron y se lo llevaron para la morgue, la renta. Cuando lo van a preparar, el único que dice es que tienen que ponerle un traje de esos blancos que usan, yo no sé qué religión es esa, que usan mucho en Estados Unidos, una religión, no sé, de esas que usan los cristianos, los panos. Aquí lo que consiguieron fue un liqui. Era lo más blanco que había, y eso fue lo que le pusieron, y el tipo iba a destrozar la funeraria. Ese no es otro, empieza. Tuvieron que llevárselo así. Yo pensé que ese gringo más nunca en su vida venía a jugar para Venezuela. Como a los 2 años vino a jugar con Pantera. ¿Tú crees que yo hago eso? Yo no. No. Además nunca no tenía en Venezuela, yo no sé dónde queda eso. No, 2 años después vino con Pantera. ¿Cómo es que se llama él? Porque yo lo vi. Kenny McCleary. No. Se jugó aquí con Marino, con Caracas, con Pantera, y creo que jugó. No, mira, ese era un tremendo jugador. Bueno, es tanto así el trauma que le causó a Trevor Ariza, que el hijo mayor de él, creo que en cualquier momento lo vemos jugando en la NBA, él le puso el nombre del hermanito que se mató. El hijo mayor de Kenny McCleary, de Trevor Ariza. Porque el mayor que estaba con ellos en el juego y Trevor no eran hijos directos de Kenny McCleary, sino el niño que se mató. Ese sí era el niño directo de entre la mamá y él. Imagínate el dolor que tenía ese hombre. No. Vamos a buscar una anécdota para pasar chip. Y lo de Manuel Vieira fue así. Manuel Vieira, todo el mundo, mira está Manuel allá arriba, y de repente vemos que Manuel lo meten para el camerino. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Mira, al cabo de rato pasó una ambulancia de emergencia y se lo llevaron ahí mismo, en pleno juego le había dado el infarto. Él ya estando arriba, él se sentía mal y él no decía nada. Cuando bajó que Juan Leticia lo revisó, no había nada que hacer. Llamen una ambulancia y que va. Cuando montaron en la ambulancia ya estaba más allá que de acá. Cosas que van a pasar. El tremendo pan. Ese era un amigo inigualable, Manuel Vieira, se llamaba él. Bueno, después... No, vamos a seguir hablando de eso porque nos vamos a poner... Por eso, vamos a buscar una más... algo más importante. Ya terminamos con la nota luctuosa, como decían en las radios antes. Sí. Mira, en algún momento, me supongo que sí, algún jugador o algún técnico te ha llamado y te ha dicho, pero bueno, Pedro, ¿de dónde sacaste eso? Que ni ellos mismos tenían la información ni la foto, porque no quiero imaginarme cada vez que alguien ve algo y te dice, pero una en especial o varias, pues. Mira, uno era cuando Paco Díez fue primero entrenador y después gerente del Cocodrilo, porque él cumplió esas 2 funciones. Bueno, todavía donde Paco Díez me ve, me da la mano y me dice, mire, este sí sabe de eso. Este corrige a todo el mundo, se la pasa en las redes sociales corrigiendo a todo el mundo porque la gente se equivocan de la fecha. La gente se acuerda de algo y dice, no, mira, ese que le pasó a ese no fue Kenny McCleary, ese fue Juan Pérez. Entonces, mira, dale, no fue Juan Pérez, fue Kenny McCleary. Y cosas así, pues. Entonces, Paco Díaz, cada vez que una vez, yo no sé, creo que Gustavo se debe medio acordar de eso. Nos vamos por una reunión, pero en la casa de él, ahí en el Paraíso. Y cuando estamos en la reunión, yo le digo, mire, profe, lo que pasa es que, mire, aquí yo le tengo una información, dígame. Usted en este juego pidió un tiempo que no tenía, pidió para acá. Vamos acá esa planilla. ¿Cómo es eso? Digo, sí, yo aquí llevo, cuando usted pide un tiempo, yo aquí anoto. El tiempo lo pidió usted al minuto 5. En la partida estaba 100 a 90 a favor nuestro o en contra nuestra. ¿Cómo es eso, vale? Sí, eso también servía para lo que dijo Gustavo hace rato. ¿Cómo manejábamos los tiempos que se pedían? Hoy en día no llevan eso. Eso se me ocurrió a mí también, agregárselo a esta planilla.
de que, oye, pero cada vez que piden un tiempo, ¿cómo está la partida? ¿Cómo? Es más, ¿tú sabes quién gozaba un pullero con eso? Los mismos compañeros del circuito de radio, porque ellos me llamaban y me decían, mira, ¿cómo está la partida? Entonces ellos lo anotaban ahí y lo decían en radio. Porque eran, mira, yo voy a pecar de pedante, ¿verdad? Me sale, ¿verdad que me sale? No, hombre, esto es tuyo, dale. Yo creo que para que, como dice Rafucho, el calmaracucho, para que nazca otro Pedro Marrero, lo van a tener que volver a hacer. Tienes que volver a nacer. Y acordate que yo tengo parte de Maracaibo, pues yo nací el 18 de noviembre. Ah, bueno, con razón, tiene que tener algo de maracucho. A mí me decía cuando yo iba para allá con el béisbol, mira, llegó Pedro Chingo. Y bueno, yo cuando iba para allá y me caía mi cumpleaños, te puedes imaginar que no pagaba ni una. No, ¿qué? Mira, ustedes ven que salían, bueno, te voy a nombrar a unas buenas copas que pasaron por ahí. Nuestro grandísimo amigo Wenceslao Moreno Jr. Wenceslao, claro. Estaba Renato Fernández, por cierto, estaba malito de salud. Marco nuestro, mira, vamos a celebrar su cumpleaños. Vamos a darle, pues. Mira, un amanecer gaitero, para allá nos vamos. ¿Cuál es el problema? ¿Quién dijo miedo? Y yo amanecía en todas esas rumbas del béisbol, pues. Yo trabajé 6 años con los Leones del Caracas. Y da la casualidad de esos 6 años, me tocó que ir un día, el primer año que trabajé con el Caracas. A la chinita. 1987. ¿Sabes quién dio el G de oro para ganar el juego? Un muchachito que estaba iniciándose, que nadie sabe, ¿para quién van de sacaron a este? Nada menos y nada más que Omar Vizquel. En el 8º inning, ¡pum! Una línea por encima de segunda, anotamos la carrera y ganamos el juego. Ese día yo cumplí años y ese fue la primera anécdota. La segunda fue que nos vamos a celebrar y viene y de Leomao, ay, te habla que tú estás cumpliendo años hoy. Le digo, sí. Antonio, sí, Delio, estoy cumpliendo años hoy. Yo tengo una hija que también es cumpleaños. Le trajeron un teléfono con unos cables como de 30 metros y habló con la hija, bro. Pues yo veo que él habla con el mesonero y Pablo y Mira, hermano, el mesonero se apareció con una torta que para mí era la mejor torta que me han hecho en mi vida. Fue idea de Leomao León. Me dijo, madre, ahí está mi regalo. Amado León. Mire, a mí se me salieron las lágrimas de pana. ¿Sabes lo que es que ese señor de su entraña no me dejó pagar? Dijo, no, tú eres mi invitado. Y aquello era whisky, no estábamos tomando nada de eso. El grande Leomao León, no, ese era un caballete, ese no tenía padrón. Y después teníamos que venir de carretera, de Maracaibo por Barquisimeto, porque al día siguiente teníamos que jugar en Barquisimeto. Bueno, yo creo que te digo que fueron 3, creo que me quedo corto. Yo no sé cuántas nos bajamos en esa carretera. ¿Verdad? Sabroso. Ese fue un cumpleaños inolvidable. Pero aquí está diciendo, mira, Bernabé Pérez, padrón, te dice, un abrazo, Pedrito, grande de las estadísticas, dice que del amado maestro de mi padre, Bernabé Pérez Castaño. Es verdad, eso es verdad. Nosotros trabajamos juntos, pues, un saludo para el Junior. Pues. Yo trabajé con el papá. Perdón. Y para los que no saben, Bernabé Pérez y Carlos Feo son primos. Primito. Oh. Y Bernabé Pérez, papá de este que te está escribiendo ahí, son primos. Bueno, yo trabajé con Bernabé, él trabajó mucho tiempo también en los laboratorios Vargas. Trabajamos en la Liga de Verano de béisbol. Y Bernabé, y nosotros hicimos una vez pareja con un equipo de Leomao León que se llamaban los Indios de Miranda y eran sede en Charallave. Entonces, de ahí salió nada más y nada menos que hoy en día es la voz oficial de los Leones del Caracas. Chema Torrealba salió de ese equipo.
Delio lo llama, le dice, y habla con el negro Prieto, le dice, mira, yo tengo un locutor comercial que lo tienen que abrir aquí un huequito, aunque sea que un inning, que tienen que dar a este muchacho, José Jiménez Torreal. Y desde ese día hasta el sol de hoy han pasado 30 y yo no sé cuántos años y todavía está tema con el Leones. Ese era del llamado. Esa personalidad y esa, ¿cómo te digo? Esa afinidad de humanidad que tenía Delio. Mucha gente no le caía a Delio porque Delio llegaba a un sitio y no saludaba a nadie, ¿verdad? Eso no se puede negar. Vaya, para que sepáis. Delio es papá de Daniel Centeno, el que es director técnico, hoy en día está con los Centauros de por allá de Bolívar, se mudaron para Bolívar. El que está ahorita dirigiéndolo, Daniel Centeno, es hijo de Delio Amado León, no Francisco. Mucha gente también cree que Francisco no. Hay otro hermano de él que es periodista, que se llama Delio Amado. Y hay otro más, porque creo que son como 6 hermanos, pero 3 de Delio y 3 de otro señor, que tampoco es el papá de Jesús Centeno, el que debutó con la selección nacional. No. Ese no es el nieto de Delio Amado. El nieto de Delio Amado lo acaban de firmar los Dodgers de Los Ángeles y creo que lo asignaron a AA. Parece que el muchacho puede en cualquier momento llegar a las Grandes Ligas. ¿Cómo se llama? No sé el nombre de él, pero yo Centeno. Ese es el nieto de Delio, no el que debutó con la selección. El que debuta con la selección es hijo de Arturo Centeno, que es hermano de Daniel, pero no hijo de Delio, y es el que y él jugó también con Guayquería. Es el que es hermano del entrenador. Hoy en día entrenador también. Arturo también es entrenador ahora. Arturo, exacto. Pero, y para que tú veas, bueno, yo tengo una grandísima amistad con Pancho Centeno, con Daniel, pero sobre todo con Delio. ¿Cómo estás del destino? Pues y él siempre me dice, mira, cuéntame cosas de mi papá, porque yo lo conocí muy poco. Y me pongo a hablar con él de las anécdotas y las cosas del gran Delio Amado León. Qué bonito. Pero eché un cuento con Fermín Pérez Jr. No, Fermín y yo tenemos, esa es otra. Fermín y yo nacimos el mismo día. Él también nació un día en la chinita. Bueno. Pero con 10 años de diferencia. No, ocurrencia de ponerle apodo a todo el mundo, todavía. Por cierto, ahorita estoy viendo el juego que están narrando por ahí por Meridiano. Fermín, tú puedes conseguir cualquier tipo de anécdota, de cualquier tipo de aquí estamos recuerdo para escuchar con tranquilidad, así que dale. No, así ahorita me tendría que traer una a la mente, pero yo le hago el libreto. Cuando él narra en televisión, yo le abro el libreto de todo lo que él va a decir ahí, pues. Entonces yo lo amoldo a la forma en que él habla. Entonces yo se lo escribo, mira, Gustavo Maza debutó tal día, Gabo lo hizo tal papa, esto y lo otro, y después lo que hace es decirlo, o sea, poner la voz. Pero el texto es tuyo. Fíjate el dato. Pero ¿quién fue que dio primero cruzando la frontera? ¿Pérez Junior o Ponti? Ahí hay un lío sobre eso. Sí, por eso. Ponti dice que fue él. Ponti dice que fue él porque él lo utilizaba en el béisbol cuando dan un jonrón, cruzó la frontera. Ajá. Y Fermín lo que hizo fue que cuando él fue locutor interno de Cocodrilo, por allá, 92, por ahí, él decía eso. Porque presentaba el equipo contrario, vamos a poner el Gaitero del Zulia y nombraba a los que estaban ahí. Cuando iba para el lado de Cocodrilo decía, y ahora cruzamos la frontera y nos internamos en territorio saurio, en el pantano, y se adornaba para decir sus cosas, y decía esa frase de cruzamos la frontera. Entonces yo
no sé, en realidad no puedo meter la mano por uno y decir este fue el que lo dijo primero o el otro, pero si alguien me hace inclinar mucho la balanza. Pedro, te hago una pregunta que tiene años que todo el mundo discute, pero usted como ya la estadística, me imagino que tiene la razón. ¿Qué fue primero, el triple de Pedro Rojas o el triple de Martín Escobar? Yo sabía que eso venía por ahí. Mira, cuando yo amigos míos, los míos también, son de los míos, como dicen por ahí. Cuando yo entro a los anaqueles de la liga, saqué estadística, yo tenía esa historia de mi tocayo Pedro Rojas, porque el señor Armando Naranjo hizo esa reseña de decir, el primero que ganó todos triples en Venezuela fue Pedro Rojas, y tiene razón en esto. Pedro Rojas lo hizo como el primero de lanzado triple. Resulta que lo hizo en un juego que era de puros criollos, pero los juegos de puros criollos no eran válidos para la liga. Eran unos juegos que se hacían para ir recopilando. De ahí sabe Gustavo mucho de esa, porque Gustavo fue hasta novato del año en uno de esos juegos, en una temporada de esa. Y yo lo primero que voy para allá, lo primerito, te lo juro, que yo fui a buscar cuando Leonardo me dice, métete ahí a buscar estadísticas. Pues yo busqué ese récord de Pedro Rojas. Y empiezo. Pedro Rojas. No lo consigo por ninguna. Verga. No lo consigo por ninguna parte. Le digo, coño, pero ese fue la temporada número 1985, cuando la liga absorbe a través de la FIBA el lanzamiento de tres para las ligas amateur, para decirlo así. Bueno, resulta que cuando yo veo que el primer juego, digo, pero es que el juego empezó 11 y 15, pero al minuto 11 con 20, un señor llamado Martín Escobar, el cual yo sabía quién era, anota un triple. Y yo digo, pero este triple es valedero. Y es cuando empiezo a preguntarle a Leonardo, mira, yo leí una reseña de Armando Naranjo, y me dice, y le digo, yo ando buscando unos triples que metió Pedro Rojas. Yo sé, búscate ahí una cosa que dice puros criollos. Ahí me aparecieron los juegos, fueron 2 triples. Pero entonces yo le pregunto, pero estos juegos eran valederos para llevar la estadística de la liga. Y me dice que no. No, estos eran simplemente unos juegos para ir calentando el campeonato, para sacar novatos, sacar jugadores de ahí, que no tuvieran los gringos al lado de él. Y de ahí salió eso. Entonces, una vez estando aquí en mi pueblo, en Ocumare, Daniel Domínguez invita una partida y está Pedro Rojas entre los invitados que vienen a jugar el torneo y la cosa. Y él me dice, mira, tocayo, aclárame eso, pero me lo dijo serio. Yo le digo, no, tocayo, acá, déjame aclararte, sí te lo voy a aclarar, pero es que mira, tus triples no fueron valederos. ¿Cómo hacía yo, Gabo y Gustavo, para decir, claro, Pedro Rojas fue primero cuando no era válido para el campeonato? Claro. O sea, por ningún lado era. Un campeonato previo a la liga, que cada equipo iba, pero jugamos con puros criollos. Y ahí se eligió un campeón y todo de esa liga. Pero para los efectos de estadística de la liga, era la de Martín, que está con importado. Es más, el primer lanzamiento de 3 lo hizo Chepo y falló. ¿Verdad? Bueno. Pero Pedro Rojas me contó que en ese juego, imagínate quiénes estaban ahí. Giovanni Fraíno, que era un asesino de la línea, que se convirtió después en un asesino de la línea de 3. Estaba Luis Lairé, y entonces él dice, pero es que yo los veía toditos y nadie se le ocurrió lanzar la pelota de 3. A mí sí se me ocurrió y la lancé y la metí. Y lancé una de pal cabo rato y la volví y también la metió. Por eso es la reseña que hace Armando Naranjo de eso, que el primero, y es que es así, vamos a llevarlo. El primero que lo hizo, así no sea válido,
el primero que lo hizo fue Pedro Rojas. Pero si nos vamos por las cuestiones legales, no cabe entre las estadísticas porque no es oficial. Eso era el punto. Ese es el dilema. No, el dilema, ya Pedro lo dijo. Pedro Martínez. Claro, porque es algo valedero, pues no es que fue una cosa que yo inventé, no, mira, tú lo inventaste tú. Armando Naranjo. Lo inventaron las estadísticas que estaban ahí. Armando Naranjo, estás hablando del el que ahora del decano del periodismo. Sí. Este mismo tiene un canal en YouTube que sigue la Vinotinto. Él fue Vinotinto por allá por los años 30. Pero él hace mucho seguimiento a la Vinotinto de fútbol, ¿no? Y yo no sabía que él también estaba... Él fue el profesor de pedagógico de baloncesto. Bueno, es que todos los periodistas de este país, ese es el decano, así le dicen, porque ese es el papá. Sí. Ah, ok. Ahí está diciéndolo, mira, que en qué año fue Gustavo novato del año que mencionaste ahorita. Ahí sí no me acuerdo muy bien, pero en uno de esos juegos, no sé si tendré que buscarlo por ahí en la computadora, pero en uno de esos torneos, porque así era que se hacía, porque eso jugaban una semana completa, ¿la Gustavo? No era que un torneito de un día, ¿no? Eso se enfrentaba Toro contra Caracas, contra el otro, pero era cualquier día de todo. Los gringos, si habían llegado, lo veían de la grada, ahí no podían entrar, eran puros criollos. Y en uno de esos torneos fue el novato del año Gustavo, no sé si fue en el 87, en uno de esos el novato del año recayó en Gustavo. Después cuando él salta a la liga, esa lista sí la tengo yo por ahí, los que han sido novatos del año oficial en la liga. Mira, Gabo, pero es que cuando... Dime. No, que te iba a decir cuando... Mira, lo que pasa es que yo tuve unos maestros, mira, cuando... Ya va, que me abrieron la puerta aquí y no me la cerraron, pero bueno, ok. Cuando yo entré a la liga, ya yo tenía unos maestros de enseñanza muy arrecho atrás, vamos a decirlo así. Para empezar, mira, mucha gente sabe quién es Héctor Cordido, como el comentarista de Venevisión, del Caracas, pero para mí, el mejor estadístico que ha tenido este país en cuanto a béisbol se se llama Héctor Cordido. Sí. Yo aprendí de él. Sí. Entonces, ese le sacaba punta a todo. Posteriormente me consigo con un señor que en paz descanse y me dio el consejo más grande del mundo y yo lo agarré. Me dice, Pedro, fíjate en algo, los números hablan. Y eso es verdad. Yo veo los números, un ejemplo, están jugando en una partida, yo volteo para la computadora y ya yo sé quién hizo un triple doble, para dónde va, quién hace esto, qué hace lo otro. Y entonces de ahí salen anécdotas, historias, cuentos y sobre todo estadísticas. Y entonces de ahí es donde él decía los números hablan, porque te dan todo eso. Tuve otro gran maestro llamado William Díaz, ya él murió, lamentablemente, de este país como estamos. Ese era otro que era Macalacachimba, llevando estadística del gol, y yo trabajé mucho tiempo con él. Y esa fue otra cosa que nació también accidentalmente. Yo me ponen en todos los viajes que hacíamos en el béisbol, mi compañero de cuarto era el estadístico, el numerólogo, como le dicen en el béisbol. Eso ahora no se usa, de paso, en el béisbol. Y entonces yo le decía, mira, pero ¿cuándo vas a terminar tú haces ese trabajo para irnos a comer o para irnos a acampar? No, vale, me falta todavía, bueno, yo te ayudo. Entonces empezaba con esto, con otro, empecé hasta que el gusanito entró en las venas y me quedé con eso también. Porque yo soy el único que ha trabajado al mismo tiempo
siendo estadístico en el béisbol y siendo estadístico en el baloncesto. Lo único que no logré, que sí logró un amigo mío con los Marinos, fue quedar campeón el mismo año con Marinos y con Caribe. Eso sí lo quise decir. Sí. Ahí sí. Pero la dicha de Dios también me dio esa, de que yo fui campeón con todos los equipos que trabajé. Yo fui campeón con la Guaira Norita cuando los 40 años después, no, en los primeros antes. Yo fui campeón 2 veces con los Leones del Caracas, una vez fui para República Dominicana y una vez fui para Miami. Fui campeón con los Navegantes del Magallanes porque yo trabajé también con ellos. Fui campeón 6 veces con Cocodrilo. Yo trabajé también con el fútbol, estoy hablando de cuando en mi etapa como operador y después como estadístico. Yo trabajé también con el fútbol y yo fui campeón de Italia con el Caracas Fútbol Club y con otro equipo que después desapareció. Eso también, sí, y mis viajes internacionales, yo viajé para una Copa América con el Caracas Fútbol Club que fue para Paraguay. Y la Liga de las Américas. La Liga de las Américas. Yo le doy gracias a Dios de que eso me tocó a mí, de que Dios me bendijo con eso. Claro, hermano. Sí, qué bendición. No, eso es muy grande para mí, pues. Es Pedro, único. Bueno, por aquí siempre a todo el que pasa le hemos pedido su equipo ideal, no los 5, los 12. Y yo sé que estos 12 viniendo tuyo, va a traer secuela. 12 jugadores venezolanos que habéis visto, bueno, a todos los habéis visto. ¿Para qué te voy a decir yo? A todos los habéis visto. Pero tiene que preguntarle por año. No, pero por eso, no. Yo quisiera el completo, toda su época como profesional, cuando todavía no era profesional, él ha visto todo el baloncesto en Venezuela. Quiero ver quiénes son los 12 que van a entrar aquí, en ese equipo. ¿Sabes que a mí esa pregunta me la han hecho 3,000 veces y yo la huyo, de pana, por eso mismo, porque si yo nombro aquí que el mejor piloto que yo he visto en mi vida, para ponerte un ejemplo, no estoy diciendo que sea él, Felici Parisi, entonces va a traer una secuela que tú no viste a este, sí, yo los vi a todos, y por eso es que no me gusta entrar en ese terreno, porque sé que voy a herir sus susceptibilidades, muchas contradicciones van a venir. Por un ejemplo, uno de los grandes centros que no tenía tamaño y no sé ni cómo jugaba eso, es mi grandísimo pana. ¿Quién? Luis Sosa. Luis Sosa era más maña que condiciones, porque para empezar no tenía el tamaño para hacer un centro. Y lo era. Gustavo jugaba una posición sin tener un tamaño grande y tenía que fajarse con Titela Mundachi porque no había más grandes, hermano. Claro. En aquel entonces los grandes escaseaban más que ahora, porque ahora es que si hay uno por aquí, otro por allá, pero no sirve. En aquel entonces tenían que agarrar lo que fueran, porque no había. Decirte a ti un ejemplo. Yo puedo decir que en 13-12, porque yo puedo nombrar 12 y nombro 3 más atrás, los sustitutos. Se puede. Mira, yo vi un grandísimo piloto, sí, que era muy inteligente y las tenía bien puestas para jugar ese deporte y se las metía al más pintado. Se llama Diego Guevara. Ese había que bailarle pegado, era de marcaba. Uno que tiene un estilo parecido a él, no tanto como Diego, pero se medio asemeja, es el Guillén. Porque es el momento de lo frío, de lo calculador, de meter un triple, el momento en que tiene que hacerlo frío tranquilamente. Aquí, dame la mía, yo la tiro. Paca. Y calladito y se va para allá para la banca. Entonces le metieron un técnico que hasta me extrañó. Sí, hizo un gesto y le metieron, pero cosas que pasan. Pero yo diría que en ese 12 estaría Diego Guevara.
Ay, Dios mío, si no me cumplo todo, que yo no ofenda a nadie. Es que yo he visto demasiado, porque por eso es que no me gusta hacer esas comparaciones, porque yo los he visto a todos. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para no meter a Shepard? Porque Shepard fue importado, pero es que también fue criollo y jugó más como criollo que como importado. Claro. Yo tengo que meter a Shepard ahí, para empezar fue mi hijo. O lo es todavía. Sí. Es más, la anécdota es que te conté al principio, yo le hablé con Shepard y me dice que, sí, chamo. Eso digo, sí, porque gracias a ti es que me gusta a mí este deporte, me dio un abrazo y broma. Mira, en ese 12 no puede faltar. Es indiscutible. Ese flaco tiene que estar ahí como de lugar. Ese es otro que también mira, cuando él jugaba con Cocodrilo le decía, mira Pedro, para este deporte hay que tener tres condiciones. ¿Cuáles son? Mente, corazón y bolas. Así mismo me decía. Y es cierto. Tú tienes que ser inteligente, tienes que tener corazón para hacer las cosas y después tener de aquellas para poder ejecutar las otras dos cosas. Entonces, por eso ese no puede faltar ahí. Ya nombré a Luis Sosa, ya nombré a Iván, ya nombré a Gu por ahí, ya nombré a Diego Guevara, a Sánchez sería el 2, el 3 sería Iván Olivares, ¿verdad? Bueno, pero es que todavía me falta porque tengo que nombrar 12. Va bien. Bueno, sí, Felici Parisi también era otro que era muy calculador y frío. Ese, si quería... Mira que Gabriel tiene que estar en 13-12. No porque Gabriel era el que tenía el juego más bonito, no, porque ese sí tenía esas dos condiciones que habla Iván. Ese sí las tiene, porque ese era otro que decía, dame acá esa pelota, que tú tienes miedo de tú tienes miedo de meter esa, yo no, dame acá, bueno, cuando para recordarte esto, cuando en el 2000 en el Belisario Ponte nos empatan la partida porque ese juego quedó en 2 tiempos extra, fue un descuido de Hualco, todo el juego Anthony Douglas estuvo marcando a Gabriel Estaba y lo tenía seco, pero en un cambio de cortina queda Hualco con Gabriel y Hualco se le echa para atrás. Gabriel tiró el papá de los peroles, porque eso no era una cesta esto fue un bendito sea. Esta cesta pegó en la última parte del tablero arriba, no era ni en el cuadrito, no, arriba, y esta pelota entró. Nos fuimos para tiempo extra. Anthony Douglas agarró, cuando llegó a la banca, le dio una patada a la banca, de casualidad no la montó en la grada y le dijo a Hualco tan mal que se iba a morir, porque cómo se le iba a echar para atrás si él no estaba viendo que toda la partida él lo había marcado montado arriba de él, y a Gabriel incómodo, cuando le tocó la papaya que se le echó para atrás, no lo peló, pues. ¡Lin! Iba a caer en el Belisario. Nos fuimos para el primer tiempo extra y después fue cuando vino el segundo y bueno, por esas condiciones de estoy hablando, estaba Gabriel metido ahí. Otro que yo vi así, lo que pasa es que claro, es lo que dijo ahorita Gu, tendría yo que hablar año por año, porque yo los he visto todos, le he llevado estadística a todo el mundo. Al revés y al derecho, y entonces yo digo, mira, yo voy a meter a pero es que te dio mejores números, tenía más esto y así acá, entonces todo eso se me rebobina en el cerebro. Esto es más subjetivo, no tanto más de los números, quién hizo más, quién hizo menos, son los 12 que te gustaron, los viste jugar y te parecieron buenos jugadores, pues, no es que los demás sean malos. Mira, a Pedro hay que preguntarle cuáles son los 12 todos los tiempos de Cocodrilo, para que sea más fácil. Como que lo pusiste peor, mira. Bueno, imagínate, de verdad. ¿Cómo dejas tú fuera, aunque no era santo de mi devoción, porque se jugaba era para él, no jugaba para el equipo? ¿Cómo tú dejas fuera de entre los 12 de Cocodrilo a Anthony Douglas?
Para mi gusto era mejor Joe Dawson, o la forma del juego, la forma que se entregaba a ese compañero, esto y lo otro. Tony jugaba para él y para el público. Y no era tanto de mi devoción, pero como lo dejo yo fuera un ejemplo que me digan a mí, venga, pues tú estás loco. Hablando de Cocodrilo, porque si vamos a hablar de la divisa completa, hay que meter mal Pitigüey. Porque Pitigüey también era otro que también tenía condiciones extraordinarias. Lo que pasa es que él era un echado a perder, pero eso era su problema. Bueno, sí, es verdad que es posible que sí se me haga más fácil nombrar 12 de Cocodrilo que 12 de la liga. Pero es por eso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estoy fuera de entrenamiento con eso. Por eso lo que te digo, de que no me gusta herir sutilidades de que, mira, Pedro, te juro que estás loco. Mira, ¿cómo dejaste tú afuera? No, yo no dejé afuera a nadie. Yo no tuvieron que nombrar a 12, yo nombré 12. Entonces hacía a la guerra, no. No. Pero, un ejemplo, ¿quién me discute a mí que el mejor importado que ha venido para Gaitero por los números? Ajá. No fue Rubeneja. Rubeneja, si nos vamos a números, fue el mejor importado que ha traído Gaitero. Pero si nos vamos a efectividad, de que quién fue el más efectivo, la verdad, fue Mike Bree. Mike Bree le dio 2 campeonatos. Mike Bree número. Mira, ¿sabes lo que yo hacía? Como yo no los podía ver juntos en Caracas, porque nunca ninguno de los dos iba a jugar aquí de esa manera, yo me fui para Valencia 3 días. Yo tenía familia allá y me fui para allá. Había una partida, por un lado Mike Bree con los Gaiteros del Zulia, y por el otro lado Ole Smith con Carabobo, con los Trotamundos. Vale. Aquello era una batalla acampada, aquello era un reto amistoso entre los dos, porque es que se conocían de cualquier lado de Estados Unidos, en la escuela, en el barrio, donde fuera. Y aquello era un reto, aquello era que yo te tiraba un triple a ti y te saludaba decentemente, nada de burlarse, ni bullying, ni que tú eres un loco, no, aquello era una seriedad, y se marcaban y se caían a trancazos, y aquello era, y de repente venía bien, vente para acá para que me dé un tapón, papá, y en lo que venía por aquí, se la tiraba por aquí. Un espectáculo que eso es lo mejor que yo he visto en mi vida. Porque yo, como no podía ir para Maracaibo a verlo para allá, bueno, yo me fui para Valencia un fin de semana a ver ese espectáculo. Eso no tiene nombre. Yo diría que esos son los mejores 2 jugadores. Si está Ole Smith, después viene Mike Bree. Para mí, era uno fuera de serie. Mientras yo te estoy hablando así, estoy buscándote, ponerte otro ahí. Por lo menos, yo vi el programa completo que tú hiciste con mi gran pana Douglas Varina. ¡Hey! Mira, hermano, si eso que nombraba Iván de tener las 3, eso lo tenía Douglas. Douglas marcaba al más pintado. Douglas no comía tamaño, que lo diga Gustavo, y él también él no comía tamaño de que si mira, tienes que marcarse de grandote. ¿Cuál es eso que te digo? Yo lo marco. Y si no era cabeza, Douglas era como, tú sabes que el sobrenombre del Chocolate Esquiroz se lo puso Julio Toro por la forma en que marca de Alex Quiroz. Ya está tan pegajoso como el chocolate, y así se quedó. Bueno, Douglas era de esa manera, un tipo que, bueno, y después, si no podía marcarlo de una manera, terminaba cayéndose con eso con el tipo. Con cuento. Si vos me preguntás a mí cuáles son las peleas más espectaculares que yo he visto en el baloncesto, no, ahí sí te puedo decir que yo vi un knockout que le metió Willy Naranjo a Felice París en el Parque Miranda. Parque Miranda. Que todavía, si lo hubieran dejado, yo creo que todavía bueno, que para descanse París. En estos días con Douglas, ¿recordamos esa? Gustavo le soltó esa. Es que mira, pero es que la mano que le sacó Willy fue, toma y vete para el suelo.
de rollito, como decimos aquí en Ucumare, de rollito cayó tendido en el suelo. A este le cantaron, como decía Miguel Todé, a este le cuentan 1000 y no se para. Otra pelea era la que, bueno, dígame Iván era el rey de la pelea. Iván vivía cayéndose con todo lo que fueran gringos, criollos. Bueno, Iván y Willy, eso era carrotico. Eso era para allí, para acá, piña para acá y piña para allá. Hay una de Iván Olivares en un salto entre dos en el fórum, y él le mete un codazo al gringo y el otro. Okay. Cuando fueron a saltar entre dos, el gringo esperó que viniera Iván, y en lo que venía así el gringo le metió uno solo y lo dejó tirado ahí allí, lo dejó tirado en la cancha y se fue corriendo para el camerino. Y de ahí lo sacaron directo para el hotel. Cuando Iván lo fue a buscar al hotel, y el tipo estaba en Maracaibo, porque fue un juego contra los gaitos. Hablando de eso, yo vi una, porque este era otro que también zumba la mano, y Carrato estaba en la cancha para que parecía que era un ring. Ludwig Irazábal. Estamos en Maracaibo. Lo que no me acuerdo ahorita es quién era el gringo. Yo sé que los dos cayeron y cuando se agarraron, y como dicen en el boxeo, cayeron en el clinch, en el forcejeo. Los dos fueron a parar la mesa técnica. Y te tienes que acordar que Maracaibo manejaban la computadora con un teclado antiguo del año de la pera. Cayeron arriba de eso. Bueno, las eléctricas esas volaron por todo el gimnasio, y cayeron al suelo, y los dos dándose al revés y al derecho. Era espectacular. Una vez en Caracas, Toros de Aragua, Cocodrilo, en Naciones Unidas, después fue que pusieron la cancha como hasta ahorita, pero antes estaba que tú entrabas al recinto y encontrabas el aro entrando a la cancha, no como ahora, que lo está de lado, de hace un pocotón de años para acá. De repente viene cuando eso te dan dos árbitros, viene corriendo el árbitro para allá y para acá y empieza a contar. Coño, aquí me faltan dos, que hay nada más. Y cuando voltea así para atrás, Ludwig Irazábal y un gringo que trajo los toros de apellido Edward, creo que era, dándose pero sabroso los dos debajo del otro aro, pero aquello era ting, ping, boom, bang, aquello era una pelea de boxeo, eso no era un basquetbol para nada, man. Tuvieron que parar el juego y esperar que todos se terminaron de matar, y después fue que llegó todo el mundo a separarlo, pero Ludwig la zumba. Ludwig, esas dos peleas que yo vi, Ludwig la ganó, pues. Oye, el primo, yo vi una pelea en Valencia entre Armando Becker y un gringo que trajo Trotamundo, que tenía un apellido parecido, como Baker, algo así se llamaba el gringo. Eso fue... Hermanos, eso se dieron sabroso también. En el aro ese, cuando uno entra al fórum, el que da hacia donde está, no el que está como que si uno va a salir del fórum. Ahí se guindaron, cuando fueron a separarlo ya se habían dado al revés y al derecho. Yo también vi uno en el fórum inolvidable. ¿Cuál? Cali Herrera con el Grillo Vargas, el dominicano. El original. Esa pelea empezó aquí, ¿no? A los dos lo botaron del juego y los dos se fueron por detrás de los camerinos, que hay un pasillo bien grande y ahí se comunican, ¿no? Y ahí es donde se dieron. Aquí fue un abreboca, allá fue a tener titirimundachi. De que, bueno, chale, mira, ya está Cali Herrera también la zumba. Cali Herrera le dio hasta en la cédula, pues, hasta en el pasaporte, en este caso, al Grillo. No, peleas había y por haber. ¿No tuviste nada de Guayquería Gaitero que Gabriel Izán? Yo no estuve ahí, pero ese video incluso todavía está rodando por ahí, ¿no? Así que fue. Bueno, San le dio a Gabriel como le dio la gana, ¿no? Porque San era otro que tumbaba la mano. San era un espectáculo. Mira, en ese 12 no puede faltar un señor llamado Richard Lugo. Manu.
tipo demasiado defensivo. Ese también cogió nocao con Herrera. Ahí sí estaba yo, eso fue en el estadio de La Guaira. En el club de Mamo. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Mike Walker estaba en paz descanse, era uno de los refuerzos de los Tiburones de Vargas en aquel entonces. No era, cuando ese momento no era, el dueño no era el que lleva el apellido, ese no era el dueño. El dueño era Freddy Chacín, uno de los hijos de Pedro Padrón Panza. Y él contrata a Mike Walker de importado. De refuerzo. Sí. Bueno, viene y en un clinch que cayeron, Richard Lugo le dio un golpe a traición a Germán Walker por la espalda. Y Germán Walker se voltea y se ríe. Pero lo que no vino a venir Richard Lugo fue aquella manota así por aquí y recojan los vidrios. Nocao fulminante, lo dejó en el suelo. Entonces tuvieron que en cucharilla y llevárselo. Y se acabó el juego. No, eso trajo consecuencias porque a él le fracturó la mandíbula. Otra pelea. Tuvo que sacar acá escondido porque llegó la pendejosa y todo. Sí, es verdad. Sí. Viene nos vamos y jugamos en el gallinero más grande de Venezuela, como le decía Iraquía al Verde Roja, porque no habían terminado todavía el gimnasio de la Función nuevo. Sí, ya estaba casi listo, porque después se lo inauguraron ese año cuando la liga comenzó como tal. Bueno, nos vamos a pasar un juego de preparación para allá y empieza el partido y está Richard Medina por Guayquería y Caracas trajo un importado que también es para mí uno de los mejores y que nadie se acuerda de ese tipo. Se llamaba David Van Dyke, un flaco que se parecía al Tornillo Evan, medía 2,10 metros, medía ese señor, pero así, delgadito. Ok. Cuando eso no se jugaban los 4 cuartos, sino eran 2 tiempos. 2 cuartos de 20, 2 tiempos de 20. En la primera mitad ha venido este señor y dio, si esto fuera valedero, menos yo no sé qué iban a hacer con ese récord, dio 19 bloqueos en la primera mitad de este partido que no era valedero. En 20 minutos. De esos 19, le tiene que haber dado por lo menos la mitad a Richard Medina, porque cada vez que Richard iba para arriba, ¡boom! Y ¡boom! Y bueno, solo el de Caricuao empezó a sentir cuando comienza la segunda mitad, como a los 2 minutos. Entonces, lo que voy a relatar es un poco asqueroso, pero así pasó. Ha venido Richard Medina y en una cortina el gringo viene para acá y él va para allá. Y ha venido Richard con toda la mala intención, como lo caracteriza él, ese es mi pan. Hizo así. ¡Fua! Y le ha tirado un gargajo al gringo en la cara, que aquello rodó por aquí. Miren, hermano, ese gringo lloraba de la impotencia, de la rechera que agarró. Claro, el árbitro agarró, ¡pum!, botados los dos. Eso era lo que quería hacer Richard, que lo sacaran del juego. Y así fue como pudieron ganar el partido Guayquerí. Pero es que, ¿sabes también por qué le tiré el gargado? Porque después de que comenzó el juego, los 2 primeros bloqueos, o sea que dio 21, se los dio a Richard. Entonces, coño, ya Richard estaba obstinado de que lo cayeran a bloqueo y agarró y otro. Mira, bueno, ese que dio la noticia es el Gordo Francisco, ese maracucho, ese es el paisano tuyo. Sí. Abrazo, hermano. El Gordo Francisco. Ese pana mío, el Gordo Francisco. No, él trabajó con Gaitero y trabajó con nosotros en Cocodrilo.
Ya decía que yo conmigo también trabajó con los de Vargas, pero con los tiburones de Vargas, pero ya cuando era con el del otro señor, que ya no quiero ni nombrarlo, del mismo apellido del equipo. Muchachos, bueno, algo más que agregar, Gustavo. ¿Tenía algo por ahí, una guardadita o una última anécdota para ir cerrando la nota? Porque ya vamos para 2 horitas. Sí. Primero darle las gracias a Pedro por este pequeño tiempo que nos permitió escuchar tantas cosas. Qué máquina, Pedrito, qué máquina. Y mira, la mayoría de las cosas han salido de aquí sin necesitar la computadora normal, sino el cerebro, ¿no? Te creo. Porque son cosas que te van acumulando y uno las tiene ahí, que gracias a Dios me ha dado a mí una mente prodigiosa para retener muchas cosas que a veces mi familia damos en una reunión, mira, ¿tú no te acuerdas cuando hicimos esto? Verga, ¿tú te acuerdas de eso? Y yo sí, nadie se acuerda de cosas de muchachos. No sé, una cosa que me dio Dios, pues, para decirlo así. No vale, para mí un grandísimo placer haber estado aquí con ustedes, comunicarme con los demás. Yo sé que hay uno por ahí que estoy oyendo y que tengo que saludarlo, vale, que ustedes lo conocen, mi pana Daniel Sierra Alta. Ese es un asiduo oyente televisivo, como se diga, de tu espacio, sí. Cabo. Sí, saludos, hermano, saludos. Él es preparador físico, él vive en los Estados Unidos. Ajá. Pero él trabajó con Cocodrilo, trabajó con muchos equipos. Él quiso ser jugador, pero el destino lo desvió hacia ese ramo. Pero no, un amante del baloncesto, como bueno, y de tu programa, porque él fue el que me mandó a mí el de Douglas. Me dice, Pedro, oye este programa y algún día yo te quiero ver ahí, me dijo él a mí así, yo quiero verte en ese programa. Bueno, yo sé que él bueno, Daniel, no, y lo vas a ver porque tú vas para YouTube hoy mismo, para YouTube, ahí vas a poder verla completa y vas a ver en la parte donde estamos dando saludos y estamos dando las gracias de haber contactado a Pedrito. No, bueno, como dice el dicho, el tiempo pasa volando, pero verdad que sí, fue un placer gozar. Verdad que me hizo bien porque a veces con tantos números en la cabeza eso también como que hace daño. me desvié, pues me descansé un rato de estar llevando estadística y recordé y verdad que me hizo bien, verdad que sí, un placer, verdad, inmenso haber estado aquí con ustedes. Me Gustavo y yo tenemos una amistad de no sé ni de cuántos años. Toda la vida, prácticamente. Yo lo vi como jugador, imagínate, y después fuimos compañeros de equipo. Qué placer. Pero de verdad, yo, bueno, apenas Gustavo me planteó nomás la opción, por supuesto, si yo te repito, yo te conocía y lo que hace uno es escuchar, no, si lo dice Pedro Marrero es verdad, si lo dice Pedro Marrero, dale, yo, por favor, como que no, encantado de la vida. Y Gustavo ahí, gracias, bueno, siempre le doy las gracias a Gustavo porque una máquina a la hora también de contactar grandes caballos. Y para el jueves, ya voy a sorpresa para el jueves. Ok, yo voy a estar pendiente. Sí, ya por allá, bueno, mañana te vas a dar cuenta, sí, por ahí otro caballo más, Dios mío, no, qué bien, qué bendición. Bueno, pero de verdad, te vuelvo y te repito, te vuelvo a dar las gracias, fue un placer, amén. De verdad, enormemente complacido. Esto va a estar bueno, lo que empiece a editar y a subir a YouTube, a Instagram y a todos esos lados donde la gente empiece a recordar y a escuchar estos buenos cuentos y estos buenos chistes. De verdad, muy contento de estas 2 horas, porque dijimos una y ya estamos a punto de llegar a 2. De verdad, Gustavo, otra vez, hermano, como siempre. Muchísimas gracias. Estamos en línea estos días, mañana seguimos cuadrando. Y bueno, damas y caballeros, hoy nos acompañó y tuvimos el placer enorme de escuchar, de conocerlo, al gran Pedro Marrero, señores, un símbolo de nuestro baloncesto. Gracias. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias a todos los que nos acompañaron. Igual. Gracias, Pedro. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Dale, mano.